Bueno, buenos días, ¿cómo están? Buenas tardes, de acuerdo a la hora que se encuentre con este video. Eh, con esta clase estamos dando inicio a lo que sería la unidad número 2 de nuestro recorrido. Esta es la clase número 6 y agradecemos la paciencia y la constancia en el seguimiento de las clases porque, como hemos dicho al principio, esto es nuevo para todos, digamos, tanto para los estudiantes como para los docentes que estamos habituados a otra lógica del dictado de clases. Pero bueno, vamos a tratar de ir solucionando y avanzando sobre lo que vaya surgiendo en el camino. Hasta aquí, de acuerdo a lo que hemos leído, a las actividades prácticas, como así también de acuerdo a las clases que ha apuntado el titular de la cátedra y la adjunta, hemos tratado de ir dando respuesta a aquellas dos preguntas rectoras que atraviesan, en realidad son tres preguntas, pero hasta aquí hemos abordado dos preguntas. ¿Qué es la política y cómo conocemos la política? ¿No? Entonces hemos visto definiciones de poder, definiciones de la política, conocimientos previos que hemos tenido, que traemos nosotros, y por otro lado, qué dimensiones hay o a través de qué dimensiones conocemos el fenómeno de lo político. En este caso vamos a dar inicio a la unidad 2 hablando de la institucionalización. Si se quiere, y tomando el ejemplo que daba el profesor Repeto, si hemos visto andar el colectivo, trataremos ahora de pararlo y desarmarlo un poco para entender cómo funciona. Recuerden ustedes que allá en la actividad 1, que está pronto a entregar, el día 24 nos la tienen que entregar completa, pensábamos junto a Neira la idea de lo político y la profesora Gorri decía que lo político tiene dos andariveles, ¿no? Un concepto más amplio y una noción más restringida de lo político, ¿no? Aquello amplio es, concretamente y pensando en la coyuntura, es la consigna del feminismo, ¿no? Lo personal es político y toda actividad, todo tipo de interacción social supone conflictos, supone disputas de intereses, por lo tanto, todo lo que constituye al ser humano en sociedad tiene un carácter político fuertemente instituyente, destituyente, estamos atravesados por la política, digamos, aquel que diga yo soy apolítico, de alguna manera cae en una inconsistencia, porque somos seres sociales y por ende somos seres políticos. Por otro lado, hay una noción un poco más restrictiva de esta idea, que es la que dice, bueno, lo político es aquello que remite a la órbita del Estado, al gobierno, a sus funciones públicas y que es por lo general a lo que asociamos la política de manera más cotidiana, más frecuente, ¿no? Dentro de estos dos andariveles se mueve nuestro objeto de estudio, ¿no? La política, lo que la teoría política intenta abordar y desentrañar. Nosotros vamos a hablar de la institucionalización, que podría estar más ligada a esta primera noción de lo político en términos más restrictivos, que tiene que ver con, y para ello seguimos a Vallés, que ustedes lo van a encontrar en el programa desagregado, en la página 171, Vallés trata este tema de la institucionalización y dice, bueno, la institucionalización, la institucionalidad es la formalización de ciertos procesos históricos, la cristalización de procedimientos que la sociedad se da en un determinado momento histórico y que ese tipo de procedimiento termina siendo una solución para la vida en sociedad, ¿no? Entonces, traduciéndolo, podemos pensar que todo lo que conocemos como instituciones, el Estado mismo, ¿no? Que está compuesto por múltiples instituciones, por gobiernos, por parlamentos, por sus funciones económicas, políticas, culturales, es resultado de un proceso histórico, ¿no? Esas instituciones o esa institucionalidad que nosotros vamos a ver, según Vallés, tiene algunas virtudes o algunas ventajas que es importante que veamos. Por un lado, va a decir Vallés, las instituciones lo que hacen es permitir un ahorro social. Lo de ahorro en un sistema capitalista es extraño, pero Vallés usa el término y de alguna manera lo que intenta decir es, en la medida que hay instituciones que permiten resolver conflictos, no tenemos la necesidad de reinventar todo el tiempo las acciones frente a los problemas. Supongamos un caso, hay un caso de un conflicto entre partes que se tiene que resolver.
ese conflicto, si es de la órbita del derecho civil, del derecho penal, tendrá que encauzarse en un juicio. El juicio tiene estas partes, tiene estos actores, y la sentencia a la cual se llega tiene un procedimiento por el cual llegar. Eso no es un invento de alguien, sino que es el resultado de un proceso histórico. Lo mismo será la democracia, que más adelante vamos a ver, o lo mismo serán un montón de elementos que vemos a diario. Estos procedimientos permiten, según Vallès, un ahorro social, porque ayudan o contribuyen a que la sociedad pueda resolver sus problemas sin tener que inventarse los medios o de alguna manera los canales cada vez que los problemas surgen. Por otro lado, dice él, la institucionalización va a ayudar a evitar o a reducir la imprevisibilidad. ¿Sí? En la medida en que tengamos que resolver un problema, y está muy ligado a lo anterior, ¿no? En la medida que tengamos que resolver un problema, no vamos a reinventar, pero también vamos a tratar de que, como existen instituciones, la forma de resolvernos no esté ligada a la arbitrariedad de uno o dos personas. Y esto tiene que ver con el tercer elemento que Vallès de alguna manera va a destacar, que es la idea de que se disminuyen las contingencias personales o se desvincula la resolución de los conflictos sociales y de la política de actores particulares y se piensa más en términos de reglas institucionales. Ustedes me dirán, bueno, en la práctica eso no sucede. De hecho, lo que Vallès dice merece también una crítica, ¿no? Porque él está pensando en un sistema con un funcionamiento y con un conjunto de actores que funcionan en torno a esas reglas. Sabemos que las reglas a veces se hacen para incumplirse, pero pensemos en términos de lo que Vallès propone y traduzcámoslo a nuestra cotidianidad. Por ejemplo, lo que está pasando ahora, esto que nos obliga a quedarnos en casa producto de un problema muy novedoso, que es el coronavirus, que no había pasado, por lo menos en los últimos 100 años no habíamos tenido una dinámica como esta, y hemos tenido que generar algunas instituciones, el caso de la cuarentena, el caso de, o dicho en términos más formales, el aislamiento social obligatorio, que es una institución, es una ley o un decreto que ya tiene carácter formal, que por ende ya es una institución y que la sociedad debe respetar para llevar a cabo. Esto, que es un ejemplo muy concreto, muy pequeño, pero que sirve para entender el fenómeno de la política, es un poco lo que Vallès dice son las instituciones. Las instituciones son muy importantes, en la teoría política tienen un rol fundamental porque son las que permiten medir, cuantificar y entender los fenómenos sociales y el funcionamiento del Estado, que es en última instancia a lo que estamos abocados. Entonces, retomemos un poco lo que hemos dicho. Venimos viendo qué es la política, la hemos definido, hemos hablado de una concepción más amplia, una concepción más restringida. Hemos visto las dimensiones a través de las cuales se ve la política y ahora estamos pensando en cómo funciona la política. Y vamos a remitirnos a los textos sugeridos por el programa para entender cómo funciona la política, cómo en la órbita de lo estatal se resuelven los conflictos, se dirimen las relaciones interpersonales, y para eso tenemos que ver lo que es la institucionalización, es decir, cómo se formalizan procesos sociales que en definitiva, en última instancia, siguiendo a Vallès, lo que vienen a traer es a darle soluciones a las personas y a hacer que el Estado funcione un poco más ordenadamente. Recuerden que tienen que leer el texto, les dejamos adjunto en el Classroom el programa desagregado junto con la bibliografía, y ante cualquier pregunta, interrogante, pueden dirigirse al correo, pueden dirigirse personalmente por el Classroom, nos pueden escribir a cada uno de manera particular. Y bueno, seguimos andando este camino y esperemos que el video se pueda subir como corresponde y que podamos seguir avanzando.